Michael Jackson fue el mejor artista del mundo. Redefinió la música y empezó a hacer historia desde que era un niño, acumulando éxito tras éxito que marcarían generaciones enteras. Pero hay algo en lo que pocos se detienen a pensar. ¿Qué tienes que sacrificar para convertirse en alguien así? Porque detrás del rey del pop no solo habían éxitos, había presión familiar, había una obsesión implacable por la perfección y había una infancia que fue arrebatada. Por eso vamos a analizar la película del rey, ya que esta nos muestra una faceta que casi nunca vemos del artista. Si bien la película omite momentos clave en la vida de Michael, no nos vamos a quedar solo con lo que nos muestran en pantalla. Vamos a complementar con hechos reales que marcaron su camino, porque entender a Michael Jackson no es solo observar su ascenso, es comprender todo lo que tuvo que sacrificar para convertirse en la leyenda que hoy conocemos. Hey, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Casey Analyze y el día de hoy presentamos Michael, lo que no se contó del rey. Comenzamos en 1966. Un padre exige a sus hijos la perfección a la hora de ensayar. Él se llama Joe Jackson. En su juventud intentó ser un músico, pero fracasó. Un día, descubrió que sus hijos tenían el don para la música y empezó a representarlos buscando la oportunidad de salir de la pobreza. Durante una cena, Joe informa que consiguió una oportunidad para cantar en un club de la ciudad, representando al grupo llamándolos los Jackson 5. La mamá estaba en desacuerdo, pero un discurso de Joe convence a los chicos. Estos realizan una presentación implacable, haciendo bailar a todos en la sala. Al regresar a casa, Joe obliga a sus hijos a seguir practicando. Esto era insano, porque ya eran altas horas de la noche. El pequeño Michael se rehúsa. Joe solo agarra el cinturón y lo agrede físicamente. En la vida real la situación no era muy diferente. Joe Jackson ejercía una disciplina que cruzaba la línea. A esto también se le suman las constantes burlas que hacía sobre su apariencia, sobre todo en el tamaño de su nariz. Esto, con el tiempo, se convirtió en una inseguridad que más adelante marcaría su vida. Vemos un montaje de momentos en los que los Jackson 5 ensayan y se presentan en diferentes lugares. Siempre que fallaban, Joe los esperaba con el cinturón en la mano. Hay un acercamiento al pequeño Michael, ya que al ser el más talentoso de los hermanos se le exigía el doble, evitando que pudiera relacionarse con niños de su edad. En una presentación, una representante de Motown los ficha para que firmen en su disquera. Joe sabe que esto es una oportunidad única y lleva a los Jackson 5 a grabar. Michael no deja de moverse cuando canta. Con esto vemos la conexión que tiene con la música. El éxito de los Jackson 5 es abrumador. Michael se vuelve el favorito de todos. En ese momento tenía solo 10 años. Tenía una voz angelical y bailaba con maestría. Sin embargo, cuando se apagan las luces, Michael busca refugio en los libros. Su historia favorita es Peter Pan, el niño que nunca crece. En el fondo, eso era lo que más anhelaba, la libertad de ser un niño normal. Aunque podría parecer una vida soñada, la infancia de Michael estuvo marcada por malas experiencias. No podía relacionarse con niños de su edad. Para ellos no era un igual, sino un famoso al que le podían pedir autógrafos. Las giras se convertían en noches interminables. Mientras sus hermanos llevaban mujeres a los camerinos, él permanecía despierto, sin poder escapar de esa realidad que no le correspondía vivir a esa edad. Michael empezó a volcar ese vacío en los animales. En ellos encontraba afecto sin juicio. A su manera, eran el refugio que le permitía sentir ese amor que tanto le faltaba. Además, nos dejaba ver su compasión al rescatar a sus animales de circos o centros de experimentación. Incluso formó una agradable amistad con su guardaespaldas personal, volviéndose de las pocas personas que Michael trataba como alguien normal. La fama llegó con fuerza a la familia Jackson, y con ella la posibilidad de salir de la pobreza, mudándose de los barrios de Gary a una mansión gigantesca. Pero para Joe no era suficiente. Su ambición no se detuvo y durante años mantuvo a sus hijos en una constante producción de éxitos. Michael crece y quiere descubrir hasta dónde puede llegar por sí mismo, explorando nuevos sonidos. Por eso, decide iniciar un proyecto en solitario, algo que le permita construir una identidad más allá de los Jackson 5, pero no se siente capaz de enfrentar directamente a Joe, así que recurre a intermediarios de la disquera para comunicar su intención. Su padre acepta, con una condición clara. Michael no puede descuidar el grupo bajo ninguna circunstancia. Él solo tenía las madrugadas para trabajar en sus canciones. Gracias a la ayuda de su equipo sacaron el proyecto adelante y en 1979 el mundo conoció uno de los álbumes más representativos del rey, Off the Wall. El éxito llegó de manera inmediata. Michael se convirtió en una superestrella. El foco del mundo se posa sobre él, pero Michael no se siente bien. Una inseguridad que llevaba sembrada por años lo lleva a tomar una decisión que marcaría su vida. Él se somete a su primera rinoplastía. Los doctores le aseguran que su perfil no necesita cambios, que es muy atractivo, pero en su propia mirada sabe que hay algo que corregir. En la vida real, Michael comenzó a enfrentar cambios físicos que impactaron su autoestima. El acné en el rostro y los primeros signos de vitiligo alteraron su forma de verse. A esto se le sumó la presión mediática, que no tardó en compararlo directamente con su versión de niño, y en paralelo las burlas de su propio padre reforzaban esa inseguridad.
En sus ratos libres, Michael iba a hospitales. Le gustaba visitar niños en fase terminal, dándole los regalos que él nunca pudo tener cuando era niño. Incluso en la tienda de juguetes se toma el tiempo para autografiar a cada uno de sus fans. Durante años de prisión, Michael cree que el amor de los fans fue lo único que le impulsó a mejorar. Por esto, siente la necesidad de devolver ese amor al mundo. Aún con todo el éxito, Michael sigue viviendo con su familia, trayendo sus mascotas exóticas a la casa. Una tarde llega con diferentes juegos para pasar el rato con sus hermanos, pero cada uno de ellos tiene planes diferentes, dejando solo a Michael. Esto muestra la distancia que tenía con sus hermanos. Cada uno está viviendo la etapa de adulto, mientras que Michael solo quiere recordar cuando era feliz divirtiéndose como niño. Luego de esto, Joe hace una reunión familiar. Él insiste en que Michael vuelva a salir de gira con sus hermanos. Él se resiste. Sabe que volver a los escenarios sería ser consumido por todo, pero aún no tiene la fuerza para enfrentarlo directamente. En medio de esta tensión, busca un momento para escapar. Sale con su chofer y tiene una conversación que le deja una idea clara. Nadie puede decidir su propia vida, solo él. Si quiere cambiar su destino, tiene que tomar el control. Llega 1981. Michael busca abogados para romper el mandato de su padre. En ese proceso conoce a John Branca, un abogado con el que conecta de inmediato. No tarda en convertirse en una pieza clave en su vida profesional. Con su apoyo, Michael toma una de las decisiones más importantes de su carrera. Aparta a Joe como manager con un fax y comienza a construir su camino bajo sus propias reglas. Pero cuando Michael llega a casa, Joe lo confronta. Él no sabe cómo responder y solo deja pasar esto. Aún en su búsqueda de libertad, Michael no deja de sentir miedo por su padre. Los años de abuso dejaron una herida que no puede ser superada fácilmente. Pero del dolor buscó dar amor para convertir la música en una revolución. En el estudio, Michael estaba decidido a crear el álbum más grande de la historia. Una noche, al encender la televisión, queda impactado por las noticias sobre las guerras de pandillas. Esta imagen se queda grabada en su memoria y se convierte en el detonante de Beat It, una canción que no glorifica la violencia, sino que intenta confrontarla a través de la música. Para darle intensidad a la canción, Michael suma a Eddie Van Halen para dar un solo espectacular. Sin embargo, todavía no es suficiente para él. Michael entendió que la música no puede transmitir todo lo que él quiere decir. Así que planteó una idea revolucionaria para su época: convertir cada lanzamiento en algo audiovisual. Pequeñas películas que expandan el impacto de las canciones van a ser mejor promoción para todo. Junto a su equipo ponen en marcha el proyecto y toman una decisión arriesgada: incluir pandilleros reales en el rodaje para darle autenticidad a la historia. En ese proceso creativo nace la coreografía de Beat It, una muestra clara del talento, visión y la capacidad de improvisación de Michael, dejándonos vibrar con cada paso. Antes de terminar el disco, se da cuenta que no tiene un nombre. No quiere terminar con algo egocéntrico, quiere algo que resuene con la gente. Es ahí cuando Michael recuerda el amor que tiene por el cine, sobre todo a las historias de terror y de suspenso. Gracias a esto, nace el nombre Thriller. El video musical era algo ambicioso para su época por el maquillaje necesario, pero el resultado fue genial. Docenas de zombies bailando al ritmo de Michael, algo increíble para la época. En la vida real, Michael era un devoto a los testigos de Jehová, y al realizar el video tuvo varios problemas con esa organización. Él casi termina eliminándola por miedo a que lo puedan sacar, pero los productores lo persuadieron para que solo le ponga un desahogo de responsabilidad al inicio del video. Y aún con todo esto, apareció un gran obstáculo. MTV, la cadena más importante de videos musicales en ese momento, no quería transmitir los videoclips de Michael. La decisión reflejaba las barreras raciales que todavía existían dentro de la industria, incluso para un artista del nivel de Michael Jackson. Michael se reúne junto con John Branca para intervenir. Tras insistir en negociaciones con el directivo de la cadena, logró convencerlos de darle una oportunidad al proyecto, y esa decisión terminaría cambiando la historia de la música para siempre. Cuando Thriller salió, rompió récords de ventas en todo el mundo. El álbum se transformó en el disco más vendido de la historia. Ya no solo era una estrella mundial, en ese momento nació oficialmente el rey del pop. Sin embargo, ni siquiera el éxito monumental del Thriller lograba alejar completamente a Michael Jackson de la influencia de Joe. Él organizó la participación de los Jackson 5 en el especial 25 de Motown. Michael no quería asistir, siente que ya dejó esa etapa atrás, pero una vez más termina atrapado en la presión familiar. A regañadientes acepta participar, aunque pone solo una condición. Después de actuar con sus hermanos, quiere interpretar una canción en solitario, y cuando finalmente llega la noche del evento, nadie imaginaba lo que estaba a punto de presenciar. Los Jackson 5 cantan sus mejores éxitos, pero al finalizar dejan a Michael en el escenario. Este se pone su mítico sombrero y empieza a sonar Billie Jean, deslumbrando al mundo con su moonwalk, cerrando el espectáculo con un broche de oro. En la vida real, Michael escribió Billie Jean inspirado en una etapa complicada de su vida. Durante la era of the Wall recibió múltiples acusaciones de paternidad por parte de fanáticas obsesivas
obsesionadas. Estas historias fueron rápidamente explotadas por la prensa sensacionalista, así que Michael decidió transformar esa experiencia curiosa en música. Después de la presentación, Joe no estaba dispuesto a dejar escapar a la mayor fuente de ingresos de la familia. Para él, Michael seguía siendo el centro del imperio que estaba construyendo, así que empezó a mover piezas para mantenerlo bajo control. Junto al promotor Don King, organiza una gira especial que prometía convertirse en un evento masivo, pero antes de anunciarla oficialmente, necesitaban reforzar aún más la imagen pública de Michael y asegurar su participación. El primer paso sería completar un acuerdo publicitario con Pepsi, después presionar a Michael para volver a los escenarios junto con sus hermanos y convertir la gira en un fenómeno mundial. Michael estaba yendo a su cuarto cuando Joe aparece y le dice que participará en la gira. Él realmente no quería hacerlo, pero otra vez no tiene valor para decirlo. En la vida real esto fue diferente. La presión de Michael no solo venía por Joe, sus propios hermanos también insistían constantemente para que participara en la gira. Los hermanos habían crecido rodeados de lujos, y muchos de ellos entendían que gran parte de este estilo de vida dependía de la presencia de Michael. Él no quería que su familia dependiera de su fama. Sin embargo, su madre intervino y le pidió que ayudara una vez más a la familia. Michael quedó pensativo porque se sentía cada vez más usado por su propia familia. Los Jackson 5 comienzan a grabar una serie de comerciales para Pepsi. Durante una de las grabaciones, Michael debía bajar las escaleras mientras explotaban fuegos artificiales. Pero uno de los artefactos pirotécnicos explotó antes de tiempo, y las chispas alcanzaron su cabello. Rápidamente comenzó a incendiarse. Michael continuó unos segundos sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, mientras que el fuego se extendía sobre su cabeza frente a decenas de personas. Cuando reaccionaron y lograron apagar las llamas, el daño ya estaba hecho. El accidente le provocó graves quemaduras en el cuero cabelludo. Inmediatamente lo llevaron al hospital y asegurar su salud. Joe solo estaba preocupado de que Michael estuviera listo para la gira, y toda la familia lo ve con desprecio. En esos días, Michael estuvo completamente desanimado. Por la gravedad de las heridas, empezó a consumir calmantes para disminuir el dolor. Ni siquiera la visita de sus amigos lo animaba, hasta que empezó a recorrer el hospital, viendo a varios niños tratados por quemaduras. Esto lo conmovió y se dio cuenta de que él puede dar voz a esas personas que no tuvieron suerte en la vida. Por todo el daño, Pepsi le da una indemnización de más de $10 millones, pero Michael lo dona para ese hospital de quemaduras. Su madre lo visita y le pide perdón por no defenderlo. Michael sabe que nada puede detener a su propio padre y decide unirse a la gira para devolver el cariño a sus fans y al mundo. En la vida real hubieron muchos problemas. Joe y Don King hicieron que comprar los boletos de la gira fueron una lotería demasiado cara para la época. Michael en una presentación oficial protestó, amenazando en dejar la gira si no se vendía de manera normal las entradas. Michael comienza la gira Victory junto con sus hermanos. Cada show parecía más grande que el anterior. Mientras que el público quedaba maravillado, Joe veía la oportunidad para extender aún más el negocio, anunciando nuevas fechas y conciertos alrededor del mundo. Pero Michael ya había tomado una decisión. La noche del último concierto, Michael toma el micrófono. Con una mezcla de emoción y determinación, anuncia que esa será la última presentación de los Jackson juntos. Nadie puede creer lo que acaban de escuchar. Joe intenta confrontarlo inmediatamente, pero esta vez Michael no retrocede. Ya no le responde con miedo ni obediencia. Su guardaespaldas interviene y aparta a Joe, marcando simbólicamente el momento en el que Michael rompe por fin el lazo que le ataba desde niño. A partir de ahí comienza una nueva etapa. Vemos a Michael evolucionar como un artista, lanzando nuevos éxitos, llevando su creatividad a otro nivel. Y es justo en ese punto donde la película decide terminar, con el inicio de la era Bad, una etapa en la que afirmó su dominio absoluto sobre la música. El rey del pop ya había conquistado el mundo. Como pudimos ver, esto es lo que hace tan interesante la historia de Michael Jackson. Detrás del rey del pop había un niño que nunca pudo vivir su etapa realmente, dejándolo profundamente marcado de por vida. Porque mientras el mundo veía al hombre más exitoso del planeta, él seguía persiguiendo amor y libertad. La música se volvió su refugio, su manera de escapar del dolor, transmitiendo emoción con cada canción, pasando una magia al mundo entero, mientras que por dentro intentaba reconstruir las partes rotas de sí mismo. Porque entender a Michael no solamente admirarlo como un ícono, es entender todo lo que tuvo que sacrificar para convertirse en la leyenda que hoy conocemos. Y esto nos enseña que ignorar nuestras heridas o intentar llenarlas únicamente con trabajo nunca termina resolviendo el problema de fondo. Como a Michael, debemos dar felicidad y buscar amor por las personas que realmente nos demuestran cariño, pero también debemos intentar curar nuestras propias heridas del pasado. No debemos vivir con cosas que creemos que nos han faltado. Y esto aplica para cualquiera. Llegará un punto en el que todos tenemos que dejar de vivir únicamente para satisfacer a otros y empezar a construir un camino propio, siempre y cuando esto te haga bien y te haga sentir realizado. Hey, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No te olvides de suscribirte y darle like, que eso me ayuda bastante. Activa la campanita, no te olvides. Recuerda que si quieres más videos, solamente comenta y ponme tu parte favorita del video, o si quieres alguna sugerencia también lo puedes hacer. Sígueme en todas las redes sociales que van a aparecer por aquí. Y conmigo será hasta la próxima vez que toque hacer videos. Bye.
Show your peace, broken line.